¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Se está desmoronando el régimen? Muchas cosas están pasando. Hay sanciones, se está pidiendo renuncias, otros están destituidos, otros están inclusive fueron detenidos. Los cubanos están saliendo, hay restricciones en todos los contratos del petróleo. En realidad, el régimen está cayendo en su totalidad. Y para hablar de este tema y ver nombres y posibilidades en los próximos días, me acompaña como todas las semanas Gustavo Azócar, porque más que él, alguien que entiende, que conoce cómo es el corazón del régimen. Bienvenido, Gustavo. Wilson, como siempre, agradecido contigo por la posibilidad de participar en tu programa. Mucho movimiento en Venezuela, mucho movimiento subterráneo sobre todo. Algunos de esos movimientos pues salen a la luz pública, como tú lo mencionabas, remociones, destituciones. La más importante, si se quiere, y la más reciente ocurrida, ha sido la del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó su renuncia. Hay una discusión en Venezuela. Algunos dicen que renunció, otros dicen lo renunciaron. Lo cierto es que el señor Saab estaba casi que entre los primeros 3, 4 puestos en la lista que el gobierno de Estados Unidos le exigió a la señora Delcy Rodríguez para remover de su cargo, sobre todo por el tema de los presos políticos, la violación de los derechos humanos en Venezuela, la persecución que se desató luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Hubo 2.000, casi 3.000 personas detenidas y obviamente esas detenciones y esos encarcelamientos que hubo después de julio 2024 no habrían sido posibles en Venezuela si la Fiscalía General de la República no se hubiese prestado para esa persecución, para ese hostigamiento que hubo en Venezuela en los últimos 2 años prácticamente. De modo que la remoción del señor Saab de la Fiscalía General de la República era algo que la mayoría de los venezolanos estaban esperando después de los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro. Yo diría que ha sido de alguna manera una de las remociones o de las renuncias o de las destituciones más importantes que se han registrado en Venezuela entre enero y febrero de este año 2026. Gustavo, ¿qué se le puede atribuir a Tarek William Saab? ¿Qué tanto daño le hizo a los venezolanos su cargo y sobre todo él? Mira, la Fiscalía General de la República es nada más y nada menos que, o debería ser, es el deber ser, es nada más y nada menos que un ente que debe garantizar el cumplimiento de los derechos procesales de una persona cuando se le detiene. Su derecho procesal, ¿a qué me refiero? El derecho a la defensa, por ejemplo, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en libertad. Esos son principios fundamentales en un Estado de Derecho. A ti te pueden investigar, no hay problema. Si el día de mañana se abre una averiguación contra mí, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en que alguien me investigue y alguien me averigüe, pero el proceso tiene que estar enmarcado dentro de lo que dicta la Constitución. Es decir, yo lo primero que tengo es la presunción de inocencia. Nadie puede ser culpable, o todo el mundo es inocente, mejor, todo el mundo es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Hacia eso apunta la presunción de inocencia. El derecho a contar con un abogado privado. Tú tienes derecho a contratar tu abogado. Y eso no ocurrió en Venezuela en los últimos años. A los presos políticos no se les permitía contratar
un abogado privado, contar con los servicios de un abogado privado, sino que ellos mismos le asignaban un abogado, ¿entiendes? El debido proceso, que las cosas se hagan como lo marca la ley, la presentación, la audiencia preliminar, la regularidad en las audiencias para que tú puedas ir demostrando poco a poco que tú tienes la razón. Y algo importantísimo, el derecho a ser juzgado en libertad. Derecho a ser juzgado en libertad. Todo eso se perdió en Venezuela en estos últimos años, al punto de que había más de 2.000 presos políticos que apenas están comenzando a ser liberados en estas últimas semanas. Entonces, allí había una responsabilidad grandísima por parte de la Fiscalía General de la República, que no garantizaba ninguno de esos derechos a las personas que eran señaladas, a las personas que eran acusadas, a las personas que eran procesadas. Todo lo contrario, se prestaban para que se ejecutaran órdenes judiciales sin ningún fundamento. Se llegó a apresar y a capturar personas sin orden judicial, sin apertura de ninguna investigación. La desaparición de personas. En Venezuela hubo personas que eran detenidas y se las llevaban y nadie sabía quién la había detenido. No se sabía si la tenía la policía, si la tenía la guardia, si la tenía el SEBIN, si la tenía la DGCIN. Hubo personas que estuvieron hasta 8 o 10 meses detenidos, completamente desaparecidos, sin que sus familiares supieran dónde estaban. Luego te llevaban a una cárcel y no te permitían llamar a tu familia, no te permitían llamar a un abogado. O sea, hubo una violación sistemática durante estos últimos años a los derechos humanos, al debido proceso y a todo lo que establecen las leyes venezolanas. Y eso, de alguna manera, ¿quién lo facilitó? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo estimuló? Pues evidentemente el fiscal general de la República, que se convirtió en un represor más al servicio del régimen, cuando se supone que debió haber sido un garante de los derechos de los ciudadanos en Venezuela. Gustavo, me gustó mucho cuando comenzamos esta conversación lo que dijiste, los movimientos subterráneos del chavismo, porque acabamos de hablar de la renuncia del fiscal, que ahora se va a la Defensoría, pero también hay destituciones y también hay movimientos silenciosos que más adelante lo vamos a hablar, que prácticamente los están desapareciendo del escenario de la opinión pública. Hablemos de estas destituciones en ministerios, generales, Alex Saab, que está todavía en una prisión, su esposa que salió. ¿Esas destituciones son presión directa de Estados Unidos? Por supuesto que sí. Todo lo que está ocurriendo en Venezuela en estos últimos 2 meses, porque ya casi estamos a 2 meses de la captura de Maduro, estamos a apenas horas, días de que se cumplan los primeros 2 meses de la captura de Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos, han venido ocurriendo cosas que quizás la gente no les da el peso o la importancia que realmente tienen. Fíjate, el caso concreto de Alex Saab, que es un tema que ya hemos abordado en este programa, ¿verdad? Se informó hace ya 2 semanas atrás que Alex Saab había sido detenido. Prácticamente desde hace 2 semanas nadie ha vuelto a ver a Alex Saab. Nadie sabe dónde está Alex Saab. No sabemos si está preso, si está recluido en su casa. No sabemos si fue que le dieron casa por cárcel o si está recluido en algún otro sitio o en algún otro lugar de reclusión que el interinato lo mantiene allí. El caso de Raúl Gorrín, el empresario, el magnate Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión, se anunció que al parecer también había sido detenido. No ha tenido tampoco apariciones públicas, nadie lo ha vuelto a ver, no ha salido ni siquiera en su propio canal de televisión a desmentir o a decir, no, todo lo que se ha dicho sobre mí es mentira, yo estoy aquí, en fin. Luego, la esposa de Alex Saab, que tenía un cargo medianamente importante como viceministra, pues también es destituida y cesada en sus funciones. Entonces, han venido ocurriendo esos movimientos que pudieran ser considerados como pequeños
en comparación con otras cosas un poco más grandes, evidentemente, que deberían ocurrir, pero todo eso de alguna manera configura que la señora Rodríguez ha estado haciendo poco a poco algunos movimientos de acuerdo con lo que ella y el gobierno de Estados Unidos delimitaron que se debía hacer. Y en dos meses que casi va a cumplir la señora Rodríguez al frente del interinato, pues si bien es cierto que no ha habido una movida de mata como la esperábamos y como quizás hubiésemos deseado la mayoría de los venezolanos, no es menos cierto que se han ejecutado algunas acciones. La salida de Saab, la salida de la esposa, la salida del fiscal Tarek William Saab, la salida del defensor del pueblo, que por cierto nadie en Venezuela sabía quién era el defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo no existió en estos últimos años en Venezuela. Y obviamente van a seguir ocurriendo algunos movimientos que la señora Rodríguez ha venido ejecutando de manera paulatina, de manera lenta, digamos, gradualmente, para que el impacto de esas decisiones que ella ha venido tomando quizás no genere un terremoto político a lo interno del oficialismo y al interno de lo que es el régimen de Venezuela en este momento. Para decirlo con un símil, Wilson, la señora Rodríguez ha estado caminando en estos 2 meses, ¿verdad? Sobre un cristal muy delgado que ella ha querido pisar con calma, porque sabe ciertamente lo peligroso que es que ese cristal termine reventándose y el piso sobre el que ella viene caminando pues se desmorone. Yo creo que ella ha sido muy táctica en los movimientos que ha dado. Obviamente va a tener que acelerar un poco el ritmo, porque el primer plazo que le dio el gobierno de Estados Unidos fue de 100 días. 100 días significa que ya prácticamente le van a quedar casi que un mes, mes y medio, 6 semanas para que venga la primera gran evaluación por parte del gobierno de Estados Unidos y se determine si ha cumplido con lo acordado o no ha cumplido. Gustavo, en esta transición, pues se está hablando de realizar unas elecciones, aún no se ha definido la fecha. Pero si hay algo que tienen en mente los venezolanos es el Consejo Nacional Electoral, que le hizo mucho daño, especialmente en las últimas elecciones, que no hubo la transparencia que el mundo conoció. Y frente a él estaba Elvis Amoroso, que al principio era muy visible, que andaba con Nicolás Maduro, pero que ahora también está oculto completamente. Inclusive se habla que podría estar detenido. ¿Qué se sabe de él? Y de estar en ese cargo, ¿sería un garante para unas próximas elecciones? ¿O parte de lo que está pidiendo Estados Unidos es también cambiar quien esté al frente del Consejo Nacional Electoral? Wilson, si algo está perfectamente claro para el gobierno de Estados Unidos, para el presidente Donald Trump y para el secretario de Estado, Marco Rubio, es que el señor Elvis Amoroso no puede continuar al frente del Consejo Nacional Electoral. En la lista de funcionarios públicos que deben ser removidos a la mayor brevedad posible en Venezuela, yo no tengo la menor duda de que en el 1, 2, 3 está el nombre del señor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, quien no tiene la confianza no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino no tiene la confianza de ningún sector político opositor en Venezuela. Y yo estoy seguro, pero muy, muy seguro, de que esa remoción, de que esa destitución o de que la renuncia, porque a veces se utiliza el mecanismo de la renuncia, tú sabes, para no hacerlos quedar mal, y entonces le dicen, pues preséntame la renuncia para que se vea como que más elegante en todo caso, ¿no? Pero Amoroso está, como te digo, en el 1, 2, 3 de los funcionarios que deben ser inmediatamente removidos de sus cargos. Y no es posible, pero no es posible organizar
una nueva elección en Venezuela bajo la presidencia del señor Amoroso, que ha sido un hombre muy cuestionado, sobre todo por el gran fraude electoral que se cometió en Venezuela el pasado 28 de julio, cuando todo el país y el mundo entero vio ganar a Edmundo González Urrutia con más de 7 millones de votos, vio perder a Nicolás Maduro con apenas 3 millones de votos, y aún así el señor Amoroso salió en televisión proclamando que Nicolás Maduro había ganado las elecciones. No es posible pensar en un proceso electoral en Venezuela de ninguna naturaleza, y menos un proceso electoral presidencial, si no se producen grandes cambios dentro del Consejo Nacional Electoral. Toda la directiva del Consejo Nacional Electoral tiene que ser destituida, tiene que ser remozada, tiene que ser cambiada. Tenemos que tener un nuevo Consejo Nacional Electoral con gente verdaderamente confiable. Ha sonado muchísimo, por cierto, el nombre de Enrique Márquez, este dirigente que acabamos de ver en el discurso de la unión del presidente Donald Trump. Enrique Márquez fue preso político durante 10 años, fue candidato presidencial en 2024, lo metió preso Nicolás Maduro por las posiciones muy serias que tuvo Enrique Márquez con relación al proceso electoral. Enrique Márquez ya fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y todo el mundo alabó su gestión como vicepresidente del máximo organismo electoral. Tiene una amplia experiencia en el tema electoral y su nombre ha sonado muchísimo como una persona confiable, creíble, que le daría, por supuesto, prestigio al Consejo Nacional Electoral y que permitiría, obviamente, con un equipo poder organizar un proceso tan complejo como el que tendría que organizarse en Venezuela. Entonces, conclusión, los días del señor Amoroso dentro del Consejo Nacional Electoral están contados. Ese cambio tiene que venir, ojalá venga lo más pronto posible y ojalá se inicien los primeros pasos hacia lo que debe ser una elección presidencial y de Asamblea Nacional que Dios quiera pudiéramos tener antes de que termine el año 2026 en Venezuela. Gustavo, a esta purga en curso, ¿qué más le hace falta? Sin contar también que está Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, la cantidad de cubanos que estaban en Venezuela. ¿Quién más podría estar en la lista para que esto ya se haga una transición efectiva como lo quiere Estados Unidos? Falta mucho, Wilson, falta mucho, porque es que son demasiadas cosas las que hay por hacer en Venezuela. Pero hemos visto cosas. Ahora que mencionas a los cubanos, desde Venezuela se ha estado reportando que cada semana están saliendo al menos 2 vuelos de Cubana de Aviación con cubanos que están regresando a la isla. Esa fue una de las peticiones del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos le pidió a la señora Rodríguez que todos los cubanos que estaban en Venezuela, sobre todo los que estaban haciendo labores de espionaje, de contrainteligencia y de inteligencia, pues tenían que salir de Venezuela. Y eso se ha ido cumplido, se está cumpliendo. Quizás no lo reseñan mucho los medios, no lo vemos mucho en la prensa, pero la información que nos llega es que ciertamente cada semana salen por lo menos 2 vuelos, cada vuelo con aproximadamente 200, 250 personas, es decir, que cada semana están saliendo en promedio 500 cubanos de Venezuela hacia la isla. Ese es un proceso que allí va, que es lo que yo llamo procesos subterráneos que van allí. Y obviamente faltan muchas cosas por hacer. Hay que atacar, por ejemplo, el tema militar, que es un tema muy complejo, muy delicado. ¿Qué va a pasar con el alto mando militar? ¿Qué va a pasar con Padrino López, que es un hombre que tampoco puede seguir al frente del Ministerio de la Defensa? ¿Quién lo va a sustituir? ¿Cómo se hace para producir esos cambios dentro de la Fuerza Armada sin que esto produzca, tú sabes, un terremoto a lo interno? Allí juega un papel importantísimo la visita que hizo hace poco Francis Donovan, el jefe del Comando Sur, quien acaba de anunciar que va a volver a Venezuela. Tiene una segunda visita a Venezuela en las próximas semanas. Está el tema de los grupos armados, Wilson. Hay muchos grupos armados en Venezuela, no solamente que el Tren de Aragua.
Tren de Aragua, Tren del Llano, Tren del Oriente, el Tren de no sé dónde, que son bandas criminales, bandas armadas que causan muchos estragos dentro de Venezuela. Los colectivos, los grupos colectivos paramilitares que fueron creados por Chávez y fueron estimulados por Maduro para defender supuestamente la revolución. ¿Qué va a pasar con esos grupos colectivos? ¿Dónde están las armas que se le entregó a los grupos colectivos? ¿Dónde están los fusiles que se repartió a diestra y siniestra el año pasado, supuestamente para defender a Venezuela de una invasión? Entonces, hay temas muy gruesos que obviamente no se pueden resolver de la noche a la mañana, y hasta que esos temas no se resuelvan y no se definan, pues obviamente la transición no se va a poder completar como uno lo desearía. Entonces, este es un proceso gradual, obviamente, que va a llevar su tiempo, pero hay temas gruesos como esos que te acabo de mencionar que tienen que ser resueltos, y hasta que no sean resueltos, obviamente la transición no va a estar completa. Gustavo, para mí siempre es placentero cada semana hablar contigo. Esta semana no nos habíamos podido contactar tú y yo porque estuvimos en una correría en Córdoba, en Colombia, porque hay cerca de 72.000 familias damnificadas, 113.000 hectáreas que se perdieron por las lluvias. Es una situación crítica, una emergencia dura, y lo que se hizo fue unir a varios empresarios, a influenciadores, a la sociedad civil, para unir esfuerzos y ayudar a todos los damnificados. Por eso no puede contactarme. Estamos el 19 de marzo, vamos a estar en Montería apoyando a nuestra gente en Colombia. Qué gusto, Gustavo. Recuérdame tus redes sociales, porque este contenido que sale en tu barco también sale en colaboración en el canal de YouTube de Gustavo, y también si le quieren escribir a Gustavo para que nos diga sus redes sociales. Gracias, Wilson. Para las personas que nos quieren seguir, nuestro canal en YouTube, el canal aliado de Tu Barco News, me van a encontrar como Gustavo Azócar Televisión. Gustavo Azócar Televisión en YouTube. Los invito a que nos sigan por allí. Estamos posteando contenido también todos los días. En Instagram, Gustavo Azócar Alcalá. En TikTok, Gustavo Azócar Alcalá. Y en la red social X, Gustavo Azócar A. Por allí me encuentran. Y un correo electrónico que siempre le damos a los amigos para que nos escriban: cafeconazócar@gmail.com. cafeconazócar@gmail.com. Ahí estamos a la orden. Wilson, como siempre, agradecido contigo y con tu equipo. Y contigo, qué buen análisis el que acabamos de hacer hoy. Y quisiéramos que también ustedes, nuestros suscriptores, nos digan sobre este análisis, qué esperan, qué piensan, cómo ven todo lo que está pasando en Venezuela y sobre todo en la región. Gracias por seguirnos, gracias por compartir. Nos encanta leerlos. Hasta la próxima.